Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a hablar del tema de bancarización de efectivo. Muchas veces me ha tocado en asesorías que gente me pregunta, oye, tengo un dinero en efectivo y necesito meterlo al banco por distintas razones que ahorita le vamos a platicar. ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago para no pagar tantos impuestos? Bueno, por principio de cuentas, deberemos de empezar a ver para qué necesitas meter este dinero al banco. Normalmente, o pudiéramos decir que muchas de las veces, pudiera venir por tres razones. Número uno, porque sabemos que por la ley antilavado, cuando compramos cierto tipo de bienes, pues esos bienes están impedidos de que podamos usar efectivo en ellos, como es el caso de coches, como es el caso de inmuebles. Entonces, pues cuando alguna persona necesita comprar un coche, necesita comprar un inmueble, pues se topa con que necesita hacer los pagos vía transferencia electrónica. O sea, sí te permiten hacer una parte en efectivo, pero también necesitas hacer otra parte vía transferencia electrónica. Entonces, estas personas pues ahora sí se topan con pared porque a lo mejor ese dinero lo tienen en efectivo y pues requieren meterlo al sistema financiero, ¿no? Entonces, ¿cómo le van a hacer? Bueno, primero debemos de partir que debemos entender o saber cuál es el origen de ese dinero. Y muchas veces el origen de ese dinero no es que sea un origen ilícito. Es decir, no proviene de un tema de delitos contra la salud o un delito patrimonial como un robo. Entonces es dinero a lo mejor que proviene de un negocio lícito, de un negocio legal completamente. Sin embargo, lo tienen en efectivo. Entonces, ahora aquí hay que partir de entender precisamente primero ese problema o ese origen. En esa parte, cuando estamos hablando, porque insisto, me toca verlo en asesorías, oye, es que yo tengo un negocio de venta de zapatos, vendo ropa, vendo lo que ustedes quieran y gusten, y resulta que lo tienen en efectivo. Entonces yo le digo, bueno, pues puedes meterlo al banco. No, es que no estoy dado de alta. Ah, bueno, entonces ahí tenemos un primer problema. ¿Por qué? Porque aunque el negocio como tal sea lícito, si yo me dedico a vender ropa, obviamente es un negocio lícito, a vender zapatos, a vender muebles, a vender computadoras, lo que ustedes quieran, pues obviamente es un negocio lícito, pero ¿qué es lo que lo va a hacer ilícito? ¿Cuál es el problema con esta parte? Bueno, pues que no estoy pagando los impuestos correspondientes. Recordemos que en México todas las personas que tengamos un negocio, que tengamos un ingreso, pues estamos obligados a pagar los impuestos correspondientes. Entonces, ¿qué sucede con estas personas que efectivamente su negocio es lícito? Es decir, no están vendiendo algo que sea ilegal. Sin embargo, el no pagar los impuestos también puede cometerse un ilícito. Tan es así que es un delito, se llama defraudación fiscal, y el no pagar los impuestos de tus actividades, pues es un delito. Realmente eso es un delito. Entonces, es ahí cuando se puede convertir un negocio que, insisto, en naturaleza es un negocio lícito, al no pagar los impuestos, pues el dinero en teoría es un dinero ilícito porque no ha pagado los impuestos correspondientes. Entonces, pues me toca ver en este tipo de casos, oye, pues que yo tengo el dinero proviene de mi negocio o incluso una segunda opción puede ser, es que el dinero proviene de mis ahorros. Bueno, ¿y esos ahorros de dónde los obtuviste? ¿Tenías un trabajo? ¿Tenías otra vez un negocio donde estuviste ahorrando? Sí, pero si no está en el sistema financiero, se pudiera entender que no han pagado los impuestos correspondientes porque normalmente el dinero que ya pagó un impuesto sobre la renta, un IVA, pues normalmente ya pasó por el sistema financiero y ahorita vamos a ver por qué, porque la propia legislación fiscal te orilla un poquito, te empuja un poquito a tener que meterlo al banco, ¿no? Entonces, también puede ser una segunda opción, y es que provienen de ahorros. También un problema cuando provienen de ahorros es el tema del cómo comprobar que ese dinero efectivamente es de un ahorro. Porque si yo digo que son de mis ahorros, recordemos que el que afirma está obligado a probar. Entonces, si yo le digo a la autoridad, ese dinero proviene de mis ahorros, pues nada más pruébame que ese dinero lo estuviste ahorrando. Además, si es de tus ahorros, pues entiende que tuviste un ingreso, no tuviste tantos gastos y estuviste guardando una parte. Quiero ver tus declaraciones donde estuviste declarando estos ingresos como asalariado, como arrendador, como un negocio. Entonces, el problema es que no existe porque esa actividad que se tuvo, pues otra vez se tuvo en la informalidad. Y el tema de la informalidad es que no ha pagado los impuestos correspondientes. Entonces, pues digamos que también ese dinero pues no pudiera tener un origen cierto, porque otra vez
no forzosamente tiene que venir de una actividad ilícita. Puede venir de una actividad lícita, pero si no ha pagado los impuestos es donde tenemos el problema. O una tercera opción puede ser, o es que ese dinero viene de una herencia, viene de una donación, pues otra vez hay que tener la documentación comprobatoria para poder demostrar que venía de una herencia, de una donación. Entonces con los contratos, con el juicio sucesorio, como haya sido, es como yo podría demostrar que el dinero de dónde viene para poderlo yo ingresar al sistema financiero. Entonces, digamos que esas son las tres primeras problemáticas. La problemática número uno de un negocio que no está dado de alta, que no está pagando sus impuestos y que por lo tanto en teoría no podría entrar el dinero al sistema financiero porque no ha pagado los impuestos correspondientes. En ese caso, pudiéramos poner un ejemplo de dos personas. A lo mejor tenemos a Lucía, tenemos a María, que ellas dos se dedican las dos a vender zapatos. A lo mejor venden zapatos, una sí está dada de alta, tiene su negocio, persona física, persona moral, lo que sea, y la otra no está dada de alta. ¿Qué sucede con la persona que sí está dada de alta? Vamos a pensar que Lucía sí está dada de alta en el RFC. Bueno, ella de cada venta que tenga, pues va a estar emitiendo sus facturas y va a estar metiendo el dinero al sistema financiero porque ella está declarando los ingresos. Si el primer mes vende 100,000 pesos, pues ella va a tomar los 100,000 pesos y los va a meter a su cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque ya le declaró al fisco que ella ganó 100,000 pesos. ¿Y por qué los va a meter o por qué tendría que meterlos si muchas personas dicen, no, pues es que cuando te pagan en efectivo no los metas para que no le reportes al fisco? Bueno, pues recordemos también que en el tema de las deducciones, pues el SAT obviamente sabe y conoce de este tipo de mañas que tienen los contribuyentes, entonces nos dice, no hay ningún problema, nada más que cuando vayas a hacer tus gastos, cualquier gasto que exceda de 2,000 pesos tienes que hacérmelo con cheque o con transferencia o con tarjeta, es decir, con dinero que esté en el sistema financiero. Entonces, en el caso de Lucía, si ella quiere comprar mercancía por 20,000 pesos, pues tiene que pagarla forzosamente con cheque, transferencia o tarjeta. ¿Y de dónde va a tomar el dinero de su cuenta si no lo metió? O sea, si esos 100,000 pesos ella hubiera decidido no depositarlos, pues no va a tener dinero para pagar esa factura de los 20,000 pesos. Entonces, pues es como les digo que un poquito la propia ley fiscal te obliga a que deposites porque te dice todos los gastos que va a estar haciendo que excedan de 2,000 pesos, que son la gran mayoría, vas a tener que hacérmelos con cheque, transferencia o tarjeta. Entonces te orilla que tengas que depositar para que de ahí compres tu mercancía y entonces en teoría pues todo esté en el sistema financiero, ¿no? En contraparte o en beneficio que tienes, pues que tienes tu dinero completamente bancarizado, completamente pagado de los impuestos y podrás utilizarlo como mejor te convenga para comprarte un coche, una casa, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque el dinero ya pagó impuestos, ya está en el sistema financiero, entonces no tienes nada que ocultar. Vamos con el caso de María. Pensemos que María está en la informalidad, también vende zapatos, vender zapatos no es ilegal, el tema ilegal es el no pagar los impuestos. Entonces, por ejemplo, si María decidiera pues estar vendiendo sus zapatos, ella pues tendría que estar todo cobrándolo con efectivo y todo pagándolo en efectivo y no pedir facturas ni de uno ni de otro. ¿Qué riesgos tiene María? Pues el primero es que el SAT la llegara a detectar y la meta al RFC y obviamente pues le cobre por ahí una multita y los impuestos que le logrará determinar. ¿Qué otro problema tendría María? Bueno, que ella tendría que estar usando efectivo. Sabemos que en el tema de seguridad pues no es muy fácil estar moviendo grandes cantidades de efectivo, entonces pues ella se tendría que estar moviendo con puro efectivo. ¿Y dónde viene el problema? Cuando María quiera comprar una casa, un coche, o incluso usar sus tarjetas de crédito, usar tarjetas de crédito, pues todo eso como obviamente las leyes, ya a lo mejor la ley antilavado te obliga al tema de tener que bancarizar cierta parte del dinero o que pagues más bien por medios electrónicos cierta parte de dinero, pues es ahí donde la va a obligar a meter este dinero. Entonces, básicamente lo que voy es que las leyes nos van a ir empujando a que el dinero entre al sistema financiero, pero obviamente cuando entra el sistema financiero debe ya de haber pagado los impuestos correspondientes. O sea, eso es un hecho. Entonces, insisto, puede ser que el dinero venga de un origen 100% legal, no hay ningún problema, pero recordemos que la ilegalidad es el no estar pagando los impuestos. Si tú tuvieras cualquier negocio legal y pagas tus impuestos, pues no tendrías ningún problema con el tema de la bancarización. El problema de la bancarización lo tienen personas que están haciendo algo mal. Y me refiero a algo mal porque o no están pagando los impuestos o el dinero que se supone que ahorraron proviene de una actividad que va a estar muy complejo en tema legal de comprobar el origen de esa cantidad. Y si fue una donación o un préstamo, pues hay que tener nada más los comprobantes, ¿no? Entonces, sí entendamos
que no es lo correcto el tema del bancarizar el dinero, porque, insisto, si yo me dedicara en la manera más normal a mi actividad económica que tenga, sea un sueldo, sea una venta de algún producto o servicio, pues yo puedo usar el sistema financiero sin ningún problema, siempre y cuando pague mis impuestos correspondientes. Eso es lo único que me pide el fisco. Tú usas el sistema financiero, puedes usar tarjetas, financiamientos, créditos, todo usa, nada más paga mis impuestos. El tema es que a veces no los queremos pagar, no queremos darnos de alta, entonces pues ahí el fisco te dice, ok, no vas a pagar tus impuestos, no usas el sistema financiero y te voy a estar bloqueando. Obviamente no pueden hacer como un bloqueo total, pero sí ya obviamente cuando generaron la ley antilavado, pues ya estuvieron un poquito aventando a las personas a que se formalicen. La idea del gobierno en teoría debe ser que las empresas o todos los comercios en la informalidad se formalicen para que paguen sus impuestos y obviamente puedan hacer uso del sistema financiero. También tenemos el clásico ejemplo de las personas que no están dadas de alta, pero quieren usar tarjetas de crédito, quieren usar los meses sin intereses. Bueno, pues esas personas van a estar cayendo en discrepancia fiscal. ¿Por qué? Porque van a estar gastando un dinero que el fisco sí está. Recordemos que el fisco tiene manera de ver el sistema financiero. O sea, en el secreto bancario tiene años que no existe, en teoría no se puede pedir información, la realidad es que sí se pudiera pedir. Entonces, si el fisco empieza a detectar ciertos movimientos anormales, pues puede hacerte una auditoría y en su caso que pudieras llegar a caer en discrepancia fiscal. ¿Qué es la discrepancia fiscal? Pues básicamente que tengas más gastos declarados que ingresos declarados. Y gastos declarados no me refiero a que tú los declaraste, sino que hay personas que a lo mejor a veces ni sabemos, pero están informando de mis actividades. Si yo compro un inmueble, el notario le informa al fisco. Si yo compro un coche, la agencia le informa al fisco. Si yo estoy pagando una tarjeta de crédito, el banco le informa al fisco. Entonces el fisco tiene información de muchos lados y pues si algo empieza a detectar mal, pues me va a poner por ahí el ojo. Entonces, ¿cuál es el tema de la bancarización o cómo se hace una bancarización? Pues francamente no se puede, bueno, digamos de manera legal, no se puede, porque si yo tengo el dinero, insisto, pudiera venir de los tres más comunes, que es un negocio, los ahorros o un préstamo o una donación o una herencia en su caso, pues en todas deberé de tener los comprobantes para poderlos meter al banco, incluso cuando vendemos una casa, que a veces en las operaciones inmobiliarias se da de que se pagan, no sé, 500, 600 mil pesos en efectivo. Si yo tengo mi escritura de la operación de la venta, pues ahí dice que yo recibí 500 mil en efectivo y yo puedo ir a depositarlos a la cuenta bancaria porque tienen un origen cierto y porque está una escritura donde yo vendí un inmueble que me dieron efectivo por ese inmueble. Sin embargo, si yo voy a depositar 200, 300 mil pesos a una cuenta bancaria y no tengo un origen cierto, primero pues al banco se le va a hacer un poquito raro y segundo pues obviamente al SAT también se le va a hacer raro, ¿no? Entonces, ese tipo de personas que buscan esas asesorías, pues ciertamente está complejo el poder demostrar, porque insisto, pues si pagaras tus impuestos como debe de ser, pues no tendríamos ningún tema, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que nos va orillando en el tema fiscal las leyes, como les decía hace ratito, el tema de antilavado, el tema de las deducciones. Ah, ¿sabes qué? Pues mete todo al banco y de ahí vas pagando los gastos que vas haciendo y tienes derecho a hacer uso del sistema financiero y comprar coches, comprar inmuebles, comprar lo que tú quieras. Entonces, pues como conclusión que vamos a ir, o sea, el tema de bancarizar el dinero no es que sea ilegal, o sea, insisto, si tenemos los orígenes y tenemos manera de comprobar de dónde viene el dinero, pues incluso a veces no se requiere más nada salvo ir a depositar el dinero. O es que tengo 400 mil, 600 mil pesos que quiero depositar. ¿De dónde viene? Ah, es que vendí una propiedad y me pagaron efectivo. Ah, pues con tu escritura pública tú demuestras que ese dinero proviene de la venta de una propiedad y no tienes mayor tema. Ve y deposítalo. Oye, es que me dieron una herencia, una caja fuerte o qué sé yo, pero tenemos un documento con que ampararnos, no tenemos mayor tema. ¿Cuál sería el problema? Como les decía, proviene de mis ahorros, que esos ahorros, insisto, pues es que es lo mismo decir proviene de mis ahorros a proviene de me lo robé. De alguna de las dos tampoco lo voy a poder comprobar, ¿verdad? O sea, sí está un poquito complejo para mí comprobar el origen de ese dinero. O sea, si no tengo una documentación, ya sea de un notario o una documentación, incluso unos comprobantes fiscales, pues está un poco o un mucho complejo demostrar el origen de ese dinero. Entonces, pues las autoridades son muy mal pensadas y si sabes que pues, yo creo que te lo robaste o viene de alguna actividad ilícita o a lo mejor no ilícita, nada más tienes una actividad pero no me estás pagando mis impuestos y ese es el tema, eso también es un ilícito, o sea, no forzosamente tiene que provenir de un tema de a lo mejor
orígenes oscuros o otro tipo de cosas. No, simplemente es un negocio común y corriente, un negocio completamente legal, pero que no está pagando sus impuestos. Entonces, pues ese dinero es un origen ilícito también, porque ese dinero proviene de la informalidad, proviene del no estar pagando los impuestos. Entonces, hay que pagar los impuestos y con eso no tenemos mayor problema. Entonces, a las personas, pues se invitan, no de mi parte, y obviamente el SAT a mí no me está pagando absolutamente nada, pero que se formalicen. O sea, insisto, no, a veces les tenemos mucho miedo al SAT y a pagar muchos impuestos, pues no siempre. O sea, hay maneras de que se puede pagar lo justo. Aquí la idea es que todos paguen lo justo sobre mi ganancia. Si gano mucho, pues me tocará pagar mucho. Si gano poquito, me toca pagar poquito. Y ese a lo mejor es el trabajo de nosotros como contadores, el poder asesorar a las empresas para que pues paguen lo justo, ni lo mucho ni lo poco. Obviamente siempre se busca pagar lo menos posible, como en cualquier negocio, ¿no? En los negocios siempre estamos buscando cómo pagar lo menos posible de renta, de luz, de agua, de todo eso. Los impuestos también son un costo para las empresas, entonces es muy legítimo que estemos buscando cómo disminuirlos, insisto, pero no lo hagamos de manera burda al ni siquiera darnos de alta, porque obviamente ahí tenemos muy poquita tela de dónde cortar, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el capítulo del día de hoy. Esperemos que les haya servido. Insisto, pues no existe una manera para bancarizarlo como así muy sencilla. O sea, hay que ver de dónde viene. Y como les digo, hay veces que no tenemos mucho para dónde buscarle. Simplemente deposítalo porque tienes el origen, tienes la documentación comprobatoria que demuestra. Y si proviene de actividades que no están pagando los impuestos, pues formalízate. Insisto, a lo mejor es mucho mejor el estar formalizado, pagar los impuestos. Obviamente nadie nos gusta pagar impuestos, pero pues tendremos que pagarlos para poder estar en la formalidad y poder empezar a hacer un patrimonio grande, porque las personas que no están dadas de alta, que viven en la informalidad, pues en algún momento llegan a un tope y de ya no poder comprar, de tener que estar haciendo circo, maroma y teatro con tal de no pagar los impuestos, lo cual pues a final de cuentas digo, no sé si en algún momento lo lleguen a descubrir o no, pero pues no tiene mucho caso. Insisto, las leyes tienen ciertos beneficios, hay sectores con beneficios, hay giros con beneficios. Nada más acerquémonos con un profesional que nos asesore, y hay veces que ni siquiera se paga tanto. O sea, nos ha tocado también ver en asesorías personas que decían, es que voy a pagar el 35%. No, no es cierto, eso es falso. Y ya uno les hace el cálculo, les explica cómo funciona. Nomás voy a pagar esto. Pues yo no sabía, yo pensé que tenía que pagar el 35% de mis ventas. Pues no, eso es falso. Y muchas veces, pues es por desconocimiento, ¿no? A veces hasta por idiosincrasia de que no, es que van a cobrarme muchos impuestos. O muchas veces, y insisto, no sé si sea legítimo o no, el decir es que los impuestos no se usan bien, el gobierno más gasta mal el dinero. Bueno, pues eso ya no nos toca a nosotros, ¿verdad? La obligación es, pues, pagar los impuestos. Ya eso lo veremos, digamos que en otro escenario, el tema de cómo se gastan el dinero, pero pues a nosotros nos toca cumplir con el tema del pago de impuestos. Y pues con eso, insisto, tenemos los beneficios de usar el sistema financiero y de poder incluso hasta ahorrar el dinero ahí en cuentas bancarias y no tenerlo debajo del colchón literalmente, o utilizar también los esquemas de inversión que existen como Sofipos, como CETES, como todo eso, ¿no? Entonces, pues ese ahora sí es el capítulo del día de hoy. Les agradecemos mucho que nos sigan escuchando y que pasen todos un muy buen día.